Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, gente linda, bienvenidos. Hacía rato no grabábamos capítulo y hoy tengo una invitada, pero con un tema súper lindo. Selene Pérez desde México. Yo te agradezco muchísimo que me hayas aceptado esta invitación. Ya les cuento un poco de qué vamos a hablar y bueno, esto es un tema que de pronto va a tocar a muchos de ustedes. Selene ya nos contará un poquito de su historia, pero básicamente hoy vamos a hablar de doble excepcionalidad, de altas capacidades, de neurodivergencias en adultos y la importancia de evaluarnos, no importa que estemos ya viejos, ¿cierto? Así es. Entonces, Selene, bienvenida, cuéntanos un poquito quién eres, lo que te parezca importante que sepamos de ti. Gracias, Adri. Muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Elena Pérez. Yo soy de México. Tengo altas capacidades y condición del espectro autista. Me evalué recientemente. Tengo un hijo de 7 años que tiene igual evaluación de altas capacidades hasta el momento. Y bueno, bueno, aparte de mi vida familiar, pues me dedico también en lo profesional a tema de educación. Trabajo en la educación universitaria, en áreas de negocios, y aparte, pues bueno, también junto con mi esposo tenemos un restaurante y entonces, pues ahí vamos como entre diferentes actividades Perfecto. desempeñándolas. Por todos lados. Sí, Maternidad, casa, negocios, enseñanza, me encanta así que estés es. en la enseñanza. Sí, sí, sí. Bueno, y Selene, cuéntame un poquito qué te llevó a buscar una evaluación siendo ya adulta, ¿sí? Porque sabemos que tienes un nene y seguramente llegaste a esto por tu nene, ya me contarás, porque uno termina llegando, a mí me pasa igual, uno termina llegando a estas evaluaciones como adultos porque está acompañando a sus nenes en este camino y uno empieza a decir, oh, 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 Esto me suena. oh. Entonces, cuéntanos un Sí, poquito. pues mira, justo todo empezó a través de, pues, tratar de entender a mi hijo. Un amigo de la familia, nosotros contándole cómo era mi hijo, pues nos dijo, deberían de evaluarlo porque probablemente tenga unas habilidades, pues, más allá de como el tema de lo regular. Y yo empecé a leer. Hubo un primer libro que yo leí que fue ha sido un parteaguas en mi vida. El libro se llama Your Journey into Your Rainforest Mind, Ay, es eh, hermoso, de Paula Prover, me de encanta. Paula Prover, así Sí, es. hermoso. Y yo lo empecé a leer y lloraba página por página, porque decía, es que, o sea, más allá de yo estar buscando respuestas para poder entender a mi hijo y poder conocer acerca de algo que tal vez yo me había dado cuenta que tenía muchas habilidades, pero que Ujú, no había pensado que tuviera como una categorización de que esto fueran altas capacidades, pues me empecé a entender a mí. ujú, Lo primero que a mí me pasó, pues fue mucha rabia porque pues llegar a esta edad adulta sin haber conocido bien quién eres y ujú. pensar sobre todo en todas las oportunidades que se desaprovecharon si no hubiera sabido en su momento quién era y cómo era, eso me dolió muchísimo. Y mucho más, yo juzgando mal, la verdad, Ujú, porque decía, es que, ¿por qué mis papás no se dieron cuenta? ujú, O sea, ujú. sobre todo decía, Probable que ¿por qué tus mi, papás también sean neurodivergentes. En una época en que esto no existía, ¿no? No es que no claro, existía, es que no se sabía detectar claro, y es que no se efectivamente. sabía identificar y entraba dentro de la categoría de malcriado, oposicionista, intenso, terco, vago, etcétera, etcétera, cuando realmente era una categoría diagnóstica de una Claro, neurodivergencia, ¿no? claro, en su momento pues igual y no tenía nombre, ¿no? Pero pues yo empecé a sentir como coraje, sobre todo porque, por ejemplo, mi mamá estudió psicología, ¿no? Y yo decía, es que cómo no se dio cuenta. Claro, no ejerció, pero yo decía, pues algo tuvo que haber resonado, ¿no? Y lo primero que sentí fue eso, como mucho coraje de las oportunidades perdidas, un Selene, ahí poco. te voy a contar algo, perdóname que te interrumpa. Casa de Herrero, hasta donde palo es tan difícil ver hacia adentro. Aquí la primera invitación que yo quiero hacerle a las familias es que de verdad busquen un profesional externo y que sepa y esté actualizado y esté formado Claro, en altas capacidades o doble excepcionalidad, porque no es lo mismo ir a cualquier psicólogo. Mira, yo sí, me no. diagnostiqué a los 43 años.
tuve por fin mi diagnóstico y mi papá es psiquiatra y mi abuelo es psiquiatra. Sí. Así que, Sí, o sea, te digo, al final fue como mi primera reacción, ahí quedó. Y el tema ahí fue que me empecé a meter muchísimo y entonces yo leía tratando de entender a mi hijo, pero al mismo tiempo, o sea, leía cosas que me explicaban aspectos de mí misma ujú. y empecé a leer de muchas cosas, porque no solamente leía sobre altas capacidades, que era como la primera, pues esta primera hipótesis que tenía respecto a quiénes somos, pero también empecé a leer sobre autismo, pero también empecé a leer sobre déficit de atención Tan y yo raro. decía, ¿Será que tienes el hiperfoco del neurodivergente? Y yo decía, es que todo me suena, o sea, me suenan muchas cosas. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo puedes, y cómo y en dónde diferencio? Y en esta búsqueda de poder conocer más, pues sí, compré y leí muchísimo y Ujú. todo lo que me topaba por internet, o sea, efectivamente me dio el hiperfoco con el tema. Todo lo que podía lo leía. Me busqué aquí en México un diplomado, que es un diplomado para padres y para maestros para detección de aptitudes sobresalientes y me leí y me metí también al máster de altas capacidades y desarrollo del talento, pues para poder conocer más a profundidad, porque además es que pues nada era suficiente para mí, ¿no? Yo quería seguir Si ves allá arriba, conociendo. Sí, ya lo perdóname. vi. No te preocupes. Ojalá, si algo se cae, por favor, les quiero avisar, tranquilos, no pasa nada. Perdóname la interrupción, yo tengo TDAH, perdóname, ya creo que ya te diste cuenta. Entonces yo estoy con el gato, con esto, con lo otro, pero perdóname, te estaba poniendo No te 100% preocupes. atención, además de poner atención a todo. No te Ok, me preocupes. estabas contando que entraste al máster y... Ajá, entré al máster, entré al diplomado y me empecé a meter como más. Y justo en el Inter fue cuando, pues bueno, mi hijo empieza a tener sus diagnósticos Ujú. y dije, creo que también es importante como yo tener como esa identificación. Y, y algunas personas mencionan que pues más o menos una etiqueta en la vida puede ser, ¿no? Pero es que no es una etiqueta, es un sentido de vida al Mira, yo final. siento, eso te iba a decir, yo siento más bien que la etiqueta es el ser normal. Es una etiqueta que te pegas encima, que enmascara tu verdadera identidad, que gasta energía vital tuya porque tú en el fondo sientes que hay cosas en donde no encajas y en las que eres distinto. Claro, Pero realmente yo siempre le digo a las personas que no hay que tener miedo a los diagnósticos, o sea, un TDAH, un TEA, una dislexia, unas altas capacidades son un mapa de ruta para entenderte. claro, O sea, tú ya entiendes el territorio en el que estás caminando, entiendes el territorio desde el cual estás construyendo tu identidad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que importante es poder tener la certeza. Es que eso es lo que uno busca. Aunque te cuento que hay un estudio súper interesante que muestra que adultos digamos que autoidentificados como ujú, neurodivergentes, o sea, que sienten que como tú empiezan a leer y empiezan a decir, uy, yo creo que yo tengo TDAH, o yo tengo autismo, yo tengo altas capacidades, aciertan en un 80%. claro, Sí, por porque tú ya supuesto. tienes una madurez para leer y para aterrizarlo a Sí, tu vida. saber que sí y que no, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo también soy creyente de que el autodiagnóstico es un buen camino para empezar. Muchos pueden decir que no, porque no trae el aval de un Pero profesional para de la empezar, salud, como dices tú. pero, pero al final también es que no todo el mundo puede pagarse un diagnóstico, puede darse el tiempo, puede darse las oportunidades y destinar los recursos de cualquier tipo Y para además, poderlo no todo hacer. el mundo, Selene, está en lugares donde haya profesionales buenos que puedan hacer buenas También, evaluaciones. no, Porque es claro, que claro, yo le tengo pavor a las evaluaciones mal hechas y tú no sabes en consulta la cantidad de adultos neurodivergentes que yo recibo que vienen de profesional en profesional con gaslighting. No, pero tú no tienes eso, pero no, deja de pensar tanto, pero no, deja de sobrepensar las cosas, que eso es ansiedad, deja de sobre que eso es depresión, cuando en realidad el núcleo es una identidad negada de una neurodivergencia que cuando tú le quitas la etiqueta de normalidad y empiezas a entenderla, empiezas a hacer ese procesito. Mira, tú dijiste algo súper importante al principio y es lo que sentiste cuando recibiste tu diagnóstico. Y me parece valiosísimo, perdóname que te interrumpa, pero me parece valiosísimo no dejarlo en el aire suelto. Y es lo que viven muchas personas adultas que por fin se animan a hacerse su diagnóstico y reciben su diagnóstico. Hay un proceso de duelo. Hay un proceso de sí, duelo claro.
por ese potencial perdido, por eso que no fue, por eso que viví que no fue justo que lo viviera de esa manera, porque debía haber sido tratado y acompañado de una manera distinta. Hay dolor, hay rabia, es un duelo como tal, es un duelo por una identidad que llevas viviendo toda tu vida que te das cuenta que no es. Y ahí hay un Sí, proceso difícil en el cual uno va como tambaleando, redescubriéndose, redefiniéndose, resignificando las experiencias de vida. Y yo ahí sí invito a las personas a que se animen a buscar ayuda si sienten que la necesitan, ¿no? Porque esto no toca pasarlo a palo seco, no es necesario. claro, No toca, no toca, claro. se puede buscar ayuda. Sí, Sí. por supuesto. Fíjate que a mí esta parte del duelo justo me pasó cuando yo empecé a leer y me di cuenta que ahí había algo, ¿no? La segunda fase del duelo fue cuando recibo el primer diagnóstico, pues oficial, en donde pues sí marcaba la existencia de altas capacidades. Em, pero después no fue como suficiente, ¿no? Porque te decía, yo sentía como otras características. Y Ujú. entonces fue cuando uno de mis primos me empieza a mandar videos sobre doble excepcionalidad, de que él tenía doble excepcionalidad. Y le dije, no, o sea, él es médico, ¿no? Entonces él también sabe discriminar muy bien fuentes confiables y no confiables. Y me empezó a mandar cosas y un día le dije, oye, ¿no será que yo soy autista? Me digo, porque como que ya me están empezando a sonar cosas. Y entonces empecé a meterme ya mucho más en temas de autismo. Antes era como nada más altas capacidades y un poquito que le leía de TDAH y un poquito que leía de autismo y hasta ahí. Claro. Pero empiezo a leer y justo me pasa el tema del gaslighting, porque con la persona que me evaluó inicialmente las altas capacidades, yo le mandé un audio porque ya no está en la ciudad de origen en donde yo estoy, está en otra ciudad, mismo aquí en México. Y le empecé a decir, oye, es que probablemente siento que pueda tener Autismo. autismo Ujú. porque A, B, C, D, bla, 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 bla. Y lo primero que me dijo es, si tú tuvieras algo de eso, yo me hubiera dado cuenta. Y yo dije, Claro, y de entrada te descalifica y de entrada te dice, ajá, tú no sabes, tú no eres así es, profesional. Miren, yo hago una invitación a todos los profesionales que nos están escuchando. Uno con esto tiene que tener una mente sumamente abierta. La doble excepcionalidad es muy difícil de evaluar y es importante decir, no sé, vamos a buscar quién te puede evaluar si yo no puedo. claro, ¿Sí? claro. Y mira, me queda claro que el por qué lo dijo ella es porque ella viene de una corriente de investigadores en donde se menciona que hay muchos sobrediagnósticos de dobles y triples excepcionalidades y ella está en esa línea como de creencia respecto a las altas capacidades, Pero ¿no? por supuesto, si está en esa línea de creencia, perfectamente puede evaluarte para debatir que no tienes autismo, en vez de entrada decirte tú no tienes. Para eso hay evaluaciones, ¿sí? Sí, ¿Sí? e invalidó muchísimas cosas, ¿no? Cosas que le decía, es que pasa esto, y me decía, es que esto te pasa por esto, esto te pasa por esto, esto te pasa por esto. Y dije, bueno, muchas gracias. Ahí quedé. Y entonces, yo buscaba, de hecho desde antes, buscaba aquí en México quien, uno, pudiera dar atención psicológica a personas adultas con neurodivergencias y dos, quien las pudiera evaluar. Tiempo antes de que me hicieran la primera evaluación, tuve un primer como proceso, Ujú, pero pues no, o sea, no funcionó para mí, ¿no? ujú. Desconozco si para otras personas, era un tema de hipnosis, era un tema, pon tu mente quieta y en paz, y yo, amigo, o sea, O sea, si eso, tienes una rainforest mind, la mente no está ¿cómo quieta te? nunca. O sea, me estás No, pidiendo no, algo que no entra dentro del rango de mi capacidad. ajá, Mira, yo pasé también por ahí, exactamente, por todo el tema de mi TDAH. No, es que tú tienes que aprender a meditar, pero es que yo no puedo. Yo aprendí después que hay ciertas efectivamente, meditaciones que sí puedo hacer. Pero este tema de me deja tu gusta. mente en blanco, o sea, tengo una orquesta acá adentro con 28 ¿Cómo personas le hago? sonando al tiempo y además una película puesta al mismo tiempo. Entonces, Explíquenme cómo la pago. Entonces, había pasado por ese proceso, no funcionó. Entonces ya había probado a alguien en México y que además que se dedica a este tema, y apenas me enteré la semana pasada que él tiene doble excepcionalidad ok, también. ok. Desconozco altas capacidades con que sea, si es con autismo, con TDAH o con alguna otra neurodivergencia. Pero dije, ay, pues bueno, no me funcionó con él, punto. Y ya cuando empecé a tener la sospecha de autismo, primero hice un test, hice el ASPI test, y lo contestó.
y le digo a mi primo, o sea, salí re autista. Entonces, esto está muy raro. Ajá, ajá. Me puse a buscar en dónde pasar por un proceso de evaluación. Pregunté aquí en México con gente que está, pues un poco en el medio, porque uno se va haciendo de un Claro. círculo relacionado con temas neurodivergentes, pues sobre todo por temas, por ejemplo, de mi hijo, pues bueno, Ujú, pues a ujú, conocer a ujú. más mamás y a más niños y así, pero no, no daba con alguien. Si encontrar a alguien que te ayude a identificarlo en niños es difícil, pues en adultos mucho Adultos más. y además, ojo, adulto y mujer. También, Porque es que efectivamente, también tenemos adulto, que tener mujer, en cuenta que el tema de género es sumamente importante porque, mira, tú lo sabes, yo no tengo que predicarle al coro, pero para las personas que nos están escuchando, antes existía la creencia que había menos mujeres autistas, menos claro, mujeres con altas capacidades y menos mujeres con TDAH, pero era porque los test fueron diseñados para hombres. Y aquí en claro. las neurodivergencias el género sí importa, ¿sí? Sí, hay ahorita teorías que dicen que la relación es 1 a 1, por cada Sí. hombre y una mujer, Así ¿no? es, no es 30-70 como se creía antes, sino que hay una cantidad de mujeres que no están Claro, identificadas, que han enmascarado, que se ven súper funcionales, pero a costa de toda su energía vital, ¿no? efectivamente. Yo, sabes que ahorita que tú me estás contando y mi TDAH me obliga a interrumpirte, perdóname porque es que todo lo que dices resuena contigo, me encanta. Yo hice el proceso al revés. Yo creía que tenía autismo. O sea, yo estaba, pero mira, yo ya me auto presentaba como autista, mucho gusto a la orden. Y yo me evalué por autismo. Me costó mucho encontrar con quién evaluarme. Y tú no sabes el dolor cuando me dijeron que no era autista. ¿Eh? Porque tú ya habías tenido una Se me identidad en salían la las que te lágrimas y me agarrabas. decía, usted es la única que se pone triste porque no es autista. Yo le decía, es que tú no entiendes. Yo de verdad soy neurodivergente y esto era la respuesta a muchas cosas de mi identidad Claro, que no tenían sentido en mi adolescencia, en mi infancia, en mi adultez, en mis relaciones. Y me dijo, evalúate por TDAH. Y es que yo soy psicóloga y sé un montón de esto. Por eso también es importante, digo, tener mente abierta porque es difícil verse a uno y ver a tu propia familia. Es muy difícil. Dije, yo no tengo TDAH. Mira, me evaluaron y TDAH es poquito. O sea, tengo TDAH, más o menos. O sea, con un nivel de enmascaramiento altísimo. Además, claro, súper, digamos que escondido con las altas capacidades, que eso es algo que quiero decirle a los que nos están escuchando. Una de las enormes dificultades de evaluar doble excepcionalidad en niños y en adultos es que lo uno enmascara lo otro. Las sí, altas capacidades hacen que tú tengas un montón de herramientas para ser funcional en, digamos que lo que no serías tan funcional por tu neurodivergencia, pero la neurodivergencia también baja tu puntuación en las pruebas, digamos, tradicionales de cociente intelectual. sí. Entonces es súper difícil evaluarlo, no, no cualquiera puede evaluarlo. Bueno, y sígueme contando que esto está interesantísimo. Entonces, Bueno, saliste entonces, reautista ahí. pues busqué en México quien pudiera evaluar y no encontré a nadie y entonces busqué en España y allá sí encontré a distancia a alguien que me pudiera evaluar bajo las condiciones pues, que existían de distancia, etcétera. Fue un proceso que empezó en septiembre del año pasado, septiembre Ujú, de dos mil ujú, veintitrés. Terminamos el proceso en enero de este año. ujú. Y durante todo el proceso, la verdad es que fui como sacando muchas cosas, porque algo importante que me pidió fue una historia de vida, ¿no? Y entonces empezar a desterrar tantas cosas de Claro. la infancia, de la adolescencia, de juventud, etcétera, y empezar a correlacionar y empezar a ver, para mí era, o sea, como flashazos que me venían que decía, ¡ah! Ahora entiendo por qué esto y esto y esto, ¿no? Y entonces cuestiones como selectividad alimentaria, en donde a mí en mi casa, mis tíos y mi papá me decían, tú estás hecha a base de sándwiches y jamones, O porque pasas, solo o como pasas por los sándwich y diagnósticos jamón. equivocados de trastornos alimenticios que no son En- en- trastornos, ¿sí? puede llegar, Sí, en mi caso no fue así, pero cuestiones así, o cuestiones de olores, también cuestiones de socialización, de comunicación, que si bien las altas capacidades me ayudaban a poder tapar algunos elementos, soy pues de en tu otras equipo, soy en de tu otras equipo. el autismo salía, Claro, ¿no? Y claro. ya cuando me entregan el informe,
la verdad es que yo pensé que me iba a dar un duelo así como que mucho más fuerte y no, al contrario, o sea, me sentí tan tranquila. El Lo que duelo pasa es ya que lo tú había ya venías pasado, haciendo tu proceso desde antes, tú ya venías, ya, tú ya hiciste tu duelito cuando empezaste a leer, así cuando es, hiciste tu autoidentificación y la certeza lo que te da es un cierre. así Entonces, es, ahí yo sí quiero aprovechar esto que nos dicen porque es que, en serio, evaluarse es liberarse de una identidad falsa, de una identidad que no es tuya. Tener la certeza también es poder darte el permiso, aunque siempre lo tienes, pero es que es como esa certeza poder decir, si no me gusta comer algo distinto a jamones, y pues no como porque no quiero, ¿sí? Y si me así molesta es. el ruido de la electricidad, pues me molesta y es real, no es que sea mañosa. Bueno, y cuéntame, Selene, en tu entorno, aunque tú ya me dices que te has ido rodeando de personas que entienden de esto y uno se va encontrando como imán con otras personas neurodivergentes, pero ¿cómo has vivido el... Pero tú no pareces autista, pero altas Fíjate, capacidades? fíjate que yo soy muy hermética, como Ajá. con cuestiones mías. Son muy pocas personas las que conocen de mi condición, ¿no? Lo sabe evidentemente mi esposo, lo saben mis cuatro mejores amistades que existen en mi vida y mi primo y hasta ahí. O sea, justo porque no quiero pasar por estos procesos pero no pareces. Y además porque también, De tener que así justificar es, algo que no tienes que justificar. O sea, así es. mira, yo lo veo mucho en redes y es algo, es interesante porque a mí no me gustan las redes sociales, Elena. Yo soy de verdad que así que yo diga, uy, disfruto. Pero yo siento que las redes son una herramienta tan linda para poner información afuera, para alguien que necesita oír eso, que no tiene a tu primo como el tuyo maravilloso que te mandó la información que era en el momento. Ay, pero tú no sabes la cantidad de violencia que uno recibe Ah, con claro, el diagnóstico, o sea, pero usted no parece, pero ponga un reloj, pero compre una agenda, pero es que Dios mío, o sea, no te pregunté, estoy poniendo esta información para quien le puede ser útil, no para quien cree que no es cierto, ¿sí? claro, Entonces, también un poco, ¿por qué estoy diciéndote esto? Porque para las personas que nos están escuchando, realmente el gaslighting es real a nivel médico, a nivel del sistema de salud, es decir, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, neuropsicólogo, y es cultural. O sea, realmente hay una presión enorme hacia seguir pareciendo normales en vez de aceptar nuestro diagnóstico de neurodivergencia, ¿no? claro. Y el pensar que, sobre todo en temas de doble excepcionalidad, que son dos condiciones que no pueden coexistir, ¿no? Claro. O sea, altas capacidades y autismo, o altas capacidades y TDAH, o altas capacidades y TDAH y O autismo. O sea, dislexia, o es que son tantas. efectivamente, son, Son tantas, es que si viéramos nada más los trastornos específicos del aprendizaje, son como 200, sí, a cálculo, a praxia, hay tantas cosas. Entonces, mira, ya se nos pasó el tiempo volando, qué impresión, estoy fascinada hablando contigo, Selene. Mira, me encanta, quiero ir cerrando un poquito algunas cosas que has dicho. Primero, pues, hacer la invitación a los adultos que sientan que son neurodivergentes y normalmente este camino lo hacemos es porque nuestros hijos son neurodivergentes y terminamos evaluándolos y empezamos a identificarnos con un montón de cosas de ellos o porque alguien neurodivergente nos dice, mira, léete esto, esto te encaja. sí, Entonces, confíen de verdad en la autoidentificación. Si ustedes están leyendo algo que les calza como guante, así mejor dicho, que ustedes dicen, wow, ese soy yo, dense el regalito, se lo merecen, se merecen. Esto es un regalo, desafortunadamente debería ser algo que nos cubra nuestro sistema de salud, pero creo que en casi ningún país es real. Pero una evaluación no es un gasto innecesario, una evaluación es el principio de liberarte de una cantidad de etiquetas equivocadas y etiquetas nocivas, dañinas y limitantes frente a tu identidad, que realmente responden a condiciones de tu neurodivergencia. Vago, asocial, antisocial, raro. Pues sí, pero ¿por qué soy así? Y eso tiene una razón de ser y podemos integrarlo. Y también saber que existe un entorno que no nos facilita esto, ¿no? Y claro. Silene, yo quiero, así como para que primero agradecerte que nos des tu testimonio, porque es que en serio necesitamos
A veces sentimos cuando yo hablo con personas que me buscan, que me dicen, no, pero es que yo no soy la única. No, estadísticamente somos muchos. O sea, estadísticamente, si hablamos de altas capacidades, si hablamos de lo que antes se conocía superdotación, estamos hablando que un 2% de la población tiene lo que es superdotación, que no me gusta esa palabra, pero bueno, que tienen unas altas capacidades altísimas, pero también el pool de talento es del 10%. O sea, Claro. 10% de 10 de cada 100 adultos tienen que entrar en la categoría de altas capacidades. Y también están las estadísticas del autismo y del TDAH y de los trastornos de específicos del aprendizaje. Entonces, estadísticamente, muchos de nosotros tenemos el derecho de estar ahí y tenemos el derecho de ser identificados. Entonces, ¿qué le dirías a estos adultos que nos pueden estar escuchando en este momento que dicen, ay, pero ¿para qué me evalúo? Pero, ay, pero ¿para qué? Tú, ¿por qué los invitarías a hacer este proceso de identificarse? Por un lado es encontrar la identidad, o sea, te ayuda a saber realmente quién eres. Y por otro lado es comenzar con un proceso de autocuidado y de autoaceptación. Puedo poner un ejemplo como súper sencillo. Yo sufro mucho de migraña, que también hay como correlación, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, simplemente yo cuando me enteré del diagnóstico de autismo y me di cuenta que las luces de cierta tonalidad me desencadenaban como desregulación y además migraña, punto número uno, en mi oficina yo ya no prendo la luz. Ok, Y es autocuidado. O sea, y claro. es un ejemplo muy burdo de algo como No, pero súper tienes, sabes que sencillo. yo soy con mis taponcitos de oídos y yo he aprendido que y al que no le gusta que tenga tapones en el cine, ¿qué le importa? O sea, yo lo necesito para poder disfrutar la película, ¿sí? Me parece, Claro. pero un ejemplo espectacular, ¿sabes? También autocuidado, tú dijiste lo de la selectividad alimenticia, es no obligarte a comer lo que no te guste, lo que te siente mal, y lo que te huele a chancho, pues no te lo comes, sí, no importa que al otro le guste, ¿ok? Mira, Sí, hay algo. y al final es saber, o sea, saber qué es lo que sí es para ti Ujú. y sacar lo que no. Y también un punto súper importante que lo mencionaste muy al inicio es dejar de tener máscaras, poco a poco. O sea, es difícil quitársela al 100%, o por lo menos para mí así ha sido, porque en un entorno en donde la normalidad funciona de una manera, pues es difícil ir en contra de esa normalidad, Ujú. pero pues poco a poco tratar de ser más auténtico y tratar de quitarte esas capas que te fuiste creando Que con el te quitan tiempo. un montón de energía vital. Mira que el enmascaramiento es uno de los orígenes principales para trastornos de salud mental en personas neurodivergentes adultas, Así ¿no? es, Tu energía vital está puesta en fingir y en mostrarte a los demás y en gustar a los demás y tú qué y dónde quedas tú, ¿sí? así es. Y además yo siento, Selene, no sé si sea tu caso, pero es mi caso y el caso de muchas personas que he acompañado aquí en mi consulta que identificarte y entender tu diagnóstico también te ayuda a entender cuáles son los triggers o esas dificultades que tienes con tus hijos. Claro, Porque por supuesto. normalmente son cosas que a ti no te supieron acompañar o que no te supieron nutrir, no desde un lugar de malas intenciones, sino de faltas de herramientas, que tus hijos realmente gatillan eso. Es una carencia infantil de tu propia historia de neurodivergencia y aprendes a acompañar a tus hijos y además aprendes a sanar ese niño interior que le dijeron, cómaselo aunque no le guste, o que le dijeron, no sea tan intenso, o que le dijeron cualquier cosa que nos dicen, o no sea vago, o lo que sea. O vaya, Sí, haga para mí, amigos. Mira, mira lo lindo que es tener amigos. Y uno ahí en su mundo neurodivergente sin entender de qué se trata eso que hace el otro y claro. cómo lo hace el otro, ¿no? Sí, para mí una razón también importante de poder, de haber pasado por el proceso de diagnóstico es pues poder entender a mi hijo. A él yo no le he pasado ninguna evaluación de autismo. Tengo sospechas, em, pero por ejemplo, él y yo, bueno, más bien, yo soy la que más lo entiende en la familia, ¿no? A pesar de que mi esposo sabe, claro, no se mete a leer tanto como yo he leído ni a conocer tanto, pero por aquí yo veo a mi hijo y ya le estoy leyendo, ya sé qué está pasando y como dices, o sea, si hay algo que no soporta comer, no lo voy a obligar a comérselo. Si hay un momento, me ha pasado, por ejemplo, que estamos en fiestas y llega el muñeco y la botarga y empieza a llorar y se quiere ir, pues vámonos, o sea, no tenemos obligación de quedarnos en la fiesta
y estamos hasta donde tú quieras, o nos invitan igual a otras fiestas, si no quiere ir, pues no vamos y punto, ¿no? Es Ujú, ujú. respetar las decisiones que él toma a partir de lo que él siente y que probablemente hay cosas que él todavía no procese del por qué siente, pero a poco le voy explicando que hay que aceptar y que si es un no, pues es un no y punto, porque ahorita son estas situaciones de niñez, ¿no? Pero más adelante, en la Pero mira, adolescencia en y en la la medida en que tú lo juventud, acompañas desde ese lugar, él va entendiendo y encontrando estrategias funcionales y no enmascarando. Que hay una claro, enorme diferencia entre tener que fingir para que otro esté bien conmigo, a entender que esto para mí es difícil o se me dificulta o los demás no entienden esto como lo entiendo claro, yo y cómo puedo hacer para funcionar en este contexto, ¿sí? sí, Que eso es así lo que es, buscamos con nuestros hijos y con nosotros, siendo neurodivergentes, es encontrar calidad de vida y funcionalidad, así ¿sí? es. Y no enmascaramiento. Selene, me encantó tenerte, gracias, qué maravilla, te felicito por tu proceso, por tu camino. Y bueno, seguramente te invitaré otra vez para que sigamos conversando porque aquí de Claro que largo nos sí. podemos ir. No, pues muchas gracias, Adri, por la invitación, un gusto conocerte y pues bueno, deseando que esto sea funcional para una que otra persona que esté pues ahí Seguro que como con sí. la duda, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Alguien nos oye y dice, ay, entonces sí puedo evaluarme, sí puedo, sí puedo. Listo, muchísimas gracias, Selene, y gracias a todos los que nos escucharon. Chao, chao. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.